6 competencias docentes clave para el siglo XXI. ¿Nos referimos como profesor competente? ¿Cuáles son las competencias que movilizan los profesores en su práctica cotidiana? ¿Se trata de conocimientos, de creencias o valores? ¿Se adquieren por medio de la formación recibida o la experiencia? ¿Qué dimensiones van a necesitar más atención en el futuro próximo? Si bien el saber docente es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida profesional, hoy en día el saber docente confluye varios saberes, así que podríamos decir que la competencia docente engloba el saber, que son los conocimientos que el docente posee, la experiencia de vida, la forma de entender el mundo. El saber hacer, la metodología, gestión, mediación, evaluación e innovación. Y el saber ser, actitudes, valores, creencias, experiencia del mundo, responsabilidad, respeto y confianza. Antes de continuar, es necesario definir la noción de competencia. Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permite a una persona realizar acciones. Más concretamente, en relación a la competencia docente, Steyr y Fernández 2012 señalan que es la capacidad de comprender una situación concreta, reflexionar y discernir para activar los recursos necesarios de modo a que tenga lugar el aprendizaje. Pasemos ahora a abordar cada una de las 6 competencias docentes. La primera, crear, gestionar y mediar en las situaciones de aprendizaje. La enseñanza-aprendizaje es un instrumento para pensar, expresarnos y entender el mundo. Se trata de considerar el aula como un espacio de comunicación real, de reflexión, de acción y de creación de conocimiento. El alumno cuenta con saberes previos, con su propia representación del mundo y su concepción previa del proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que diagnosticar, atender sus necesidades y trabajar a partir de este conocimiento convierte el aula en un espacio abierto al diálogo y a la discusión, lo que es un buen punto de partida para el aprendizaje significativo. Es decir, no se trata de memorizar o almacenar información, sino de reestructurar el conocimiento previo de modo a que el alumno se relacione con el mundo de forma más consciente. Por lo tanto, como es obvio, cumplir este objetivo implica realizar un trabajo de desarrollo de las destrezas en el aula, recurriendo a materiales auténticos, motivadores, innovadores que facilitan la labor. Crear ambientes de confianza, atención y respeto en los que el alumno se sienta cómodo para desenvolverse y expresarse. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el método, la actitud y el tipo de materiales puede crear una actitud positiva o negativa por parte del alumno hacia la situación de aprendizaje. Número 2. Atender a la dimensión afectiva, implicar a los alumnos. Podemos adelantar que cuando al alumno se le da la oportunidad de participar en las decisiones relacionadas con el trabajo en el aula y siente que se le toma en cuenta, se muestra más activo. Es una competencia fundamental del docente fomentar la relación y el interés del alumno por el conocimiento, suscitar el deseo de saber y desarrollar su autonomía. En esta competencia se incluye la reflexión sobre el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Al realizar actividades de reflexión, se pueden llegar a conocer sus necesidades y se puede guiar al alumno para que utilice los recursos y medios que tiene a su disposición y continúe aprendiendo fuera del aula.
Es recomendable que el docente haga un esfuerzo de reflexión crítica sobre su propia labor para ser más consciente de cómo sus emociones, sus creencias, valores y expectativas juegan un papel importante en lo que ocurre en el aula. Competencia número 3. Desenvolver la comunicación intercultural. El docente habrá de fomentar el diálogo intercultural con el fin de facilitar una intercomprensión más amplia y profunda de las culturas en contacto en el aula y la cultura, de modo a favorecer la apertura, el respeto por la diversidad y la cooperación. Competencia número 4. Evaluar la actuación y el aprendizaje. Se espera que el docente tenga la capacidad de observar lo que ocurre en clase y sea capaz de cuestionar si la evaluación es eficaz y adecuada a la metodología y al contexto. No se puede pedir al alumno que sea autónomo y responsable si no ponemos el ejemplo. El docente es el responsable de diseñar las herramientas y utilizar los procedimientos adecuados que le aporten la información necesaria en sintonía con el tipo de metodología llevada a cabo en el aula. Asimismo, debemos crear diferentes momentos evaluativos con una retroalimentación constructiva, llevando a cabo la autoevaluación y la coevaluación del aprendizaje. Competencia número 5. Participar en la institución de enseñanza y desarrollarse profesionalmente. El primer paso es estar abierto al autocuestionamiento y al análisis de la propia actuación docente, con el objetivo de identificar los aspectos que funcionan y los aspectos que se pueden mejorar. A partir de lo anterior, el docente podrá definir un plan personal de formación y el paso siguiente será animarse a experimentar nuevas prácticas. Otra competencia de la labor docente es saber cooperar, colaborar y apoyar las propuestas de otros grupos para realizar actividades culturales o constituir equipos de trabajo para desarrollar proyectos, jornadas o congresos que van al encuentro de las necesidades del grupo, y esta es una faceta más del desarrollo de la profesión. Estos proyectos han de ser lo suficientemente movilizadores para dinamizar el grupo y abiertos para dar autonomía a las individualidades y dar lugar a la acción eficaz. Competencia número 6. Utilizar las nuevas tecnologías. Un buen principio es conocer los recursos tecnológicos disponibles en la institución e integrarlos para facilitar y mejorar la práctica pedagógica. Redefinir el papel del profesor aunado en el mismo proceso, la enseñanza y el aprendizaje, refuerza el papel del alumno y los recursos a su disposición para realizar las tareas. En este sentido, las nuevas tecnologías favorecen la creación de situaciones de aprendizaje diversificadas. Las tecnologías de la información y de la comunicación han transformado nuestro mundo y nuestra manera de vivir, y la educación no puede mantenerse al margen. Las tecnologías sirven como herramienta y recurso para la enseñanza-aprendizaje, recurso que no solo permite enriquecer y hacer más atractivo el trabajo en el aula, sino que fortalece la relación entre esta y la vida. Cuanto más el docente analice y reflexione sobre su actuación, mejor podrá llevar a la práctica nuevos modelos y también podrá aprovechar mejor las situaciones de aprendizaje y, por lo tanto, encontrar el camino que para sus alumnos y para sí mismo tenga más sentido. De todo esto podemos concluir que lo que piensan los profesores sobre qué es enseñar tiene que ver con su historia personal, y parece que esas creencias y modo de actuar son poco permeables a la posterior formación de profesores. En diferentes investigaciones se considera que la propia experiencia vital y escolar tiene un peso considerable en la posterior práctica profesional.
En cualquier caso, el saber docente es un saber plural en el que las diferentes dimensiones se retroalimentan y actualizan. En una época compleja, caracterizada por la incertidumbre y la falta de referencias, las preguntas que deberían orientar el trabajo docente son: ¿qué capacidades demanda el siglo XXI y qué ciudadanos queremos? De poco sirven los conocimientos si no hay criterio a la hora de aplicarlos, pues parece que la sociedad que deberíamos tener en mente es la de la inclusión, la tolerancia, la equidad, la solidaridad y la ética. Por lo tanto, sería deseable pensar la labor del docente como un agente de cambio. Y si la educación es un proceso de formación del ser humano, será muy importante que el profesor reflexione y tome conciencia de sus creencias, porque al fin y al cabo lleva al aula aquello que es como persona, e inevitablemente el cambio tiene que empezar por uno mismo. Las competencias engloban conocimientos, habilidades y también actitudes vinculados a la práctica concreta. Estas tres dimensiones son necesarias para afrontar los retos a que se enfrenta el docente, gestionar situaciones y públicos complejos e inestables. Y si vivimos en un mundo en permanente cambio, la profesión docente también debe cambiar. El conocimiento, tanto personal como profesional, ha de estar en continua evolución.